el abogado Ramiro García, el doctor Ramiro García, que en las últimas horas pues ha sido parte justamente de las opciones para formar parte del Consejo Directivo del Seguro Social. Ramiro, bienvenido, buenos días. ¿Cómo va ese tema? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con ustedes. Bueno, como usted lo acaba de decir, una coalición inédita y muy importante de organizaciones sindicales y sociales han llegado a un consenso respecto de mi candidatura y de la candidatura de Ramiro Beltrán al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos al pendiente de la calificación de la Superintendencia de Bancos y, por supuesto, pues pendientes de que no exista ningún movimiento raro y de esta manera representar adecuadamente a las organizaciones sindicales y sociales. ¿Cuál es la mecánica o cuál va a ser la mecánica para la elección? O sea, ¿cuándo se daría? ¿Cómo se daría? ¿De qué forma? Informarle un poco a la ciudadanía, porque al final de cuentas siempre hay un velo sobre las designaciones de los miembros del Consejo Directivo, tanto por el ala trabajadora como por el ala patronal. En este caso, por el ala trabajadora, ¿cómo se los elige? Bueno, hay 16 organizaciones que estaban facultadas para emitir su voto. De estas 16, 10 han llegado a una unidad, a un consenso respecto de la candidatura de quien habla y de Ramiro Beltrán. Entonces, básicamente, pues lo que se tiene que hacer es respetar la decisión de la mayoría de las organizaciones sindicales. ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días. María Sol Pons le saluda. Bienvenido a Punto de Orden. Un gusto poder conversar con usted. La prórroga en funciones de los directivos anteriores, tanto los representantes de los empleadores como de los trabajadores, era un tema que llamaba mucho la atención y que no respetaba pues el principio de alternabilidad. Ahora, los empleadores se han puesto de acuerdo y han nombrado a su representante. Luego los trabajadores se han puesto de acuerdo y han nombrado a sus representantes. En días pasados, la Asamblea ha aprobado una ley que cambia el proceso de definición y designación de representantes ante el Consejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entiendo que esta ley no tiene efecto retroactivo, con lo cual aplicaría para dentro de 4 años que fenece su plazo. ¿Cuál es su visión acerca de esta nueva ley que empuja la Asamblea, que cambia radicalmente el proceso de designación de representantes? Bueno, como usted acaba de señalar, es un proyecto de ley que ha sido aprobado por la Asamblea después de haber sido vetado totalmente por el presidente de la República y que cambia a futuro el mecanismo de designación de los vocales del Consejo Directivo del IES. Además, un proyecto de ley con el que como organizaciones sindicales estamos de acuerdo en que a los vocales del Consejo Directivo se los tiene que elegir de manera directa y a través de un proceso eleccionario, un proceso de democracia directa. Así que esto no cambia el proceso de designación actual, lo que sí obliga al Consejo Nacional Electoral a convocar a una nueva elección de manera que se pueda elegir a los vocales del Consejo Directivo del IES por parte de los 3.800.000 afiliados y 600.000 jubilados que deben constar en el padrón. Ahora, este tema llama la atención porque pues muchas veces esta aparente inclusión de los intereses generales lleva a muchos a decaer en la calidad de los nombramientos, porque sin duda algo que empieza en una lid electoral pues se vuelve muy político y no tan técnico, y el IES es una institución que tiene que ser manejada con conceptos técnicos, es una aseguradora, no, digamos que con ideologías o principios de participación o inclusión no necesariamente se van a tomar las mejores decisiones. ¿Cree usted que en este sentido la calidad de los candidatos mejora necesariamente o es politizar una vez más una de las instancias donde se toman decisiones importantísimas acerca de los ahorros y las garantías a la atención de la salud pública? Mire, yo creo que lo uno no necesariamente se contrapone al otro. Es decir, el que se haga un proceso democrático eleccionario no necesariamente va en desmedro
de la calidad técnica de los delegados. Yo creo que ahí los afiliados, los jubilados deben entender que de la decisión que ellos tomen, del voto que ellos consiguen, va a depender el futuro de la seguridad social, el futuro de la salud pública dependiente de la seguridad social, el futuro del fondo de pensiones, del fondo de riesgo de trabajo, el futuro del seguro social campesino, depender del delegado, del representante que ellos tomen. A mí me parece que un proceso eleccionario puede dar como resultado, sin duda, una mayor representatividad por parte del delegado que salga elegido como resultado de ese procedimiento eleccionario. Así que no necesariamente veo que esto pueda tener efectos negativos, por decirlo de alguna manera. Ramiro, como potencial representante del sector laboral en el Consejo Directivo del IES, ¿usted es consciente de que el sector patronal le debe una multimillonada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Se habla de que superan los $1.000 millones en aportaciones. Todos sabemos que... Se habla de que supera los 2.000 millones de dólares. O los 2.000, imagínese usted, 2.000 millones de dólares del sector patronal, en simplemente pagar los aportes de los empleados, de los cuales un porcentaje de esos aportes se los descuentan al empleado. Eso incluso es un delito penal. Nunca hemos visto en este país un representante patronal preso por no pagar eso. Imagínense, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares. Pues se inculpa siempre al gobierno de turno de la deuda, pero poco se habla también de la deuda del sector patronal, o sea, de las empresas, de los empleadores, al seguro social, incluso con dinero que retienen y que posiblemente lo usan para otras cosas, lo que sería un robo descarado. Efectivamente, ese es, como usted dice, es un robo descarado porque le descuentan al empleado y esa plata no llega al seguro social. Es decir, es un atraco de los fondos de los trabajadores. Eso se tiene que transparentar y se tiene, por supuesto, que cobrar. O sea, no es posible. Es más, le recuerdo a usted que esto fue inclusive materia de una consulta popular en donde se consultó a la ciudadanía si estaba de acuerdo en que la no afiliación y el no pago de las pensiones, de las aportaciones, sea tipificado como delito. A la final, claro, la gran mayoría dijo que sí y no lo tipificaron como delito, lo pusieron como una contravención. Así que yo creo que ya es hora de cumplir con el mandato ciudadano, tipificar como delito y establecer lo que además ya en otras legislaciones existe, que es el derecho penal previsional. Es decir, el derecho penal que va dirigido hacia proteger los fondos de la seguridad social. Es que es un robo descarado, Ramiro, por doble razón. Concuerdo con usted plenamente y eso lo primero que se tiene que hacer, vea, el mayor problema del seguro social es que hay una cantidad de mafias de intereses alrededor. Como yo siempre he dicho, el problema no es que falten recursos, no faltan recursos, sobran ladrones. Ladrones dentro y ladrones fuera. Y uno de los sectores que mayor afectación produce a la seguridad social es del sector empleador que no paga las pensiones, las pensiones de la seguridad social. Y eso se tiene que transparentar, se tiene que mostrar y se tiene que cobrar sobre todo. Es que explicaba que es un doble robo porque en primer lugar le están descontando, es decir, le están quitando ese ingreso al empleado para poder aportarlo al seguro social. Y en segundo lugar, ante la falta de pago, le están quitando atención del seguro de ese empleado, es decir, es un doble perjuicio. Ahora, Exactamente. Ahora, en torno a la designación de miembros del Consejo Directivo, Ramiro, y un poco en concordancia con lo que ya resolvió hace algunos años atrás la Corte Constitucional, si no me equivoco, por allá por el año 2016, yo vengo pregonando constantemente la absoluta democratización de la elección de los 3 miembros del Consejo Directivo. Para mí no justifica, por ejemplo, que el gobierno de turno ponga un representante. Para mí tienen que haber 3 representaciones, del sector patronal, del sector de los jubilados y del sector de los afiliados. Y la elección tiene que ser abierta el día de una elección universal para presidente, vicepresidente, asambleístas o alcaldes o prefectos. El día en que el pueblo sea convocado, en la misma junta electoral y en el mismo padrón, simplemente ahí debe de referir en el padrón quiénes son jubilados o afiliados
y dársele una papeleta adicional para que vote por los 3 representantes del Consejo Directivo, que además tienen que ser calificados con exigentes condiciones, y que sea el dueño del Seguro Social, que son afiliados y jubilados, los que voten, y no organizaciones sociales o laborales, ni tampoco cámaras de la producción, y mucho menos el gobierno de turno, sino que sean los verdaderos dueños los que voten y los que deciden a quienes vayan a dirigir los destinos, bien o mal, pero que se equivoque el pueblo, y no que se equivoquen pocas trincas, Ramiro. A ver, lo que pasa es que la normativa vigente establece esa designación corporativa, pero acaba de aprobarse un proyecto de reformatorio en donde se establece la elección democrática a través de un proceso eleccionario, es decir, un proceso de democracia directa. Así que concuerdo con usted en que siempre una elección democrática va a ser mucho más legitimante que una decisión corporativa. Así que ningún problema, en eso estamos totalmente claros, y si a futuro hay que enfrentar un proceso eleccionario, pues se lo hará, sin duda. Ramiro, buenos días. Una inquietud tengo yo, le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Usted propondría la privatización de la seguridad social o apoyaría una iniciativa en esa dirección? De ninguna manera, y sobre mi cadáver. La seguridad social tiene que ser pública y solidaria. Jamás, bajo ningún concepto, se puede privatizar. Y de hecho, de alguna manera ya se la privatizó el momento en que se permitió la externalización de los servicios de sanidad dependientes de la seguridad social. Mire que en este punto, el mejor captador de clientes para el sistema de salud privada se está constituyendo en el Seguro Social. Es decir, a través de las derivaciones se ha generado, por ejemplo, y eso salió hace poco en los medios de comunicación, que un solo prestador de servicios odontológicos ha cobrado 162 millones en los últimos 10 años. Eso es una forma de privatización, y eso es lo que hay que parar. Es fundamental transparentar las cuentas del IES y, sobre todo, parar las mafias que están alrededor de los diferentes servicios, especialmente de la salud pública dependiente del IES. ¿Y cuál es, abogado García, cuál es su visión acerca del sistema de capitalización, por ejemplo, el chileno? Es decir, no la prestación del servicio de salud, sino la posibilidad de que cada cuentaahorrista decida a dónde, qué institución y a qué tasa de interés se irían sus ahorros, en vez de que estén en manos del Estado, y digamos en el pasado hemos visto lo que ha sucedido en ese sentido. ¿Cuál es su visión acerca de esta alternativa del sistema de capitalización? Justamente, y qué bueno que usted haya puesto el sistema chileno como ejemplo. Las administradoras de fondos de pensión privadas quebraron completamente. Es decir, los jubilados chilenos que no optaron por la seguridad social pública, sino que fueron por fondos privados de administración de pensiones, se quedaron sin nada, quebraron. En España, que existe un régimen mixto en donde uno puede optar tanto por la seguridad pública, seguridad social pública, como por la administración de fondos privados de pensión, y quienes han optado por los fondos privados de pensión han perdido dinero. Así que la experiencia comparada, la experiencia internacional es fundamental para entender que la seguridad social tiene que ser pública y solidaria. Solo la seguridad social pública no quiebra. La seguridad social paralela, administrada por fondos privados, está quebrada. Así que esa no es una opción. Desde mi punto de vista, no es una opción. Ramiro, ¿y cómo enfrentar la corrupción interna del IES? ¿Usted cree que es posible erradicar las malas prácticas de la institución? Sí, sin duda, por supuesto. Hay que cambiar. A ver, el problema no es cambiar A por B, es decir, no es un problema de cambio del nombre, es un problema de cambio sistémico, es un cambio estructural. Mientras se mantengan las actuales estructuras, seguirán operando las diferentes mafias que están alrededor de la seguridad social. Como yo siempre he dicho, no es que en la seguridad social faltan recursos, el problema es que sobran ladrones. Y eso es lo que hay que erradicar. Ya, ahora, leo una noticia, Ramiro, mi última inquietud, que en un plazo de 120 días le dan al IES para renovar otra vez a los vocales. Esta reciente ley aprobada, ordenada
ordena una nueva renovación del Consejo Directivo del IES mediante una elección a través del Consejo Nacional Electoral. Esto es una nueva orden. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, Borri va de nuevo. Perdón, casi no le escucho. Sí, a ver, nuevamente, Ramiro. Se dice que la reciente ley aprobada ordena una nueva renovación del Consejo Directivo del IES. ¿Qué va a pasar? ¿Borri va de nuevo? Creo que hay un problema con la señal. Tenemos un pequeño problema con la señal, Ramiro. Ahí está. A ver, ahí creo que ya estamos. Adelante, Ramiro. Bueno, tuvimos dificultades. Pero sobre este tema hablamos al inicio. El tema es que lo que se ha aprobado en la Asamblea no tiene efecto retroactivo, con lo cual el cambio en la designación de representantes se daría una vez que se cumple el plazo de los 4 años de los recientemente designados. Bueno. Pero es que todavía no se los ha designado. En teoría, porque aquí este es el país de la teoría. No está en el registro oficial. Pero no están posesionados. la de los representantes ya está. La de los empleadores ya está aceptada por la Super de Bancos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y las otras patas de la mesa? No, pues. O sea, en teoría sí es parte de un mismo proceso. Pero sería importante que Ramiro, si No, todavía por está en la supuesto. sintonía, nos Sí, señale. Que nos despeje la duda. Vamos a llamarlo nuevamente porque sí, este tema es importante. Pero es increíble, ¿no? La inestabilidad de las cosas, ¿no? O sea, este es el país en teoría. En teoría la ley dice esto, pero si fulano lo interpreta de otra manera y tiene el poder suficiente y los soldaditos suficientes, entonces se puede interpretar de María otra. Sol, pero un tema que hay que tratarlo cuando hablemos de la crisis del Seguro Social y que se lo ventila muy poco, es de la deuda patronal del Seguro Social, que supera los 2.000 millones de dólares. Sin duda. O sea, no puede ser eso. Eso es parte del hoyo negro. Si a los empleados les descuentan, un porcentaje justamente del pago de las afiliaciones mensuales, pues hay que pagarlas. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que quiebran, Pocho? A eso habría que preguntar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento con las empresas que quiebran, las que no alcanzaron a liquidar, digamos, todos sus haberes? Pero hasta el último día en que pagaron sueldos tenían que haber transferido las aportaciones al Seguro Social. Pero de repente se pues. demoraron 3 meses, 2 meses. Es que ese es el problema. No, cobran cada mes, pero no transfieren. Ya, a ver, peor que el Estado. Vamos a hacer nuevamente contacto con el doctor Ramiro García. Ramiro, no se escuchó, no sé si usted me escuchó mi pregunta. Adelante. Sí, a ver, usted me preguntaba qué es lo que va a pasar con la nueva normativa que obliga a una nueva designación. Pues que esta designación se tiene que hacer. Se tiene que convocar a un proceso eleccionario con todo el tiempo que esto puede conllevar. Calculo yo entre 9 meses y un año. Recordemos que son 3.800.000 y 600.000 jubilados más o menos. Y luego pues solicitar el presupuesto, establecer un reglamento con requisitos y convocar a un proceso electoral. Eso se hace. Bueno, muchísimas gracias al doctor Ramiro García por darnos luces en este tema del IES.